Bueno, en este video les voy a comentar sobre las vías de procesamiento antigénico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las células, para realizar la función de inmunidad y poder reconocer un péptido para el cual luego van a generar anticuerpos o respuesta, ¿sí? Una respuesta inmune, primero debe haber una presentación de este antígeno, ¿sí? Contra el cual luego se va a realizar esta respuesta específica. Y acá tiene mucho que ver y mucha importancia lo que son las vías de procesamiento. Los antígenos o proteínas que se encuentran en ciertos microorganismos o mismo dentro de las células van a ser procesados de tal forma que puedan caber por ese surco de la molécula de histocompatibilidad, ya sea 1 o ya sea 2, y luego esta las presentará a otras células que son los linfocitos T, ¿sí? Ya sea TCD4 o TCD8. Pero es muy importante que quede este concepto de que, por ejemplo, si somos infectados por una bacteria y queda un antígeno, ¿no? Tenemos antígenos bacterianos en nuestra sangre, ese antígeno no es presentado en su totalidad. Primero tiene que ser, imagínense, cortado en partes y esas partes van a ser las presentadas, ¿sí? El antígeno entero no se presenta, eso les tiene que quedar claro. Y de ahí lo que son las vías de procesamiento. Tenemos dos tipos de vía de procesamiento. Tenemos la vía endógena o biosintética y la vía exógena o endocítica. Son dos nombres para cada vía, ¿sí? Entonces, primero les voy a contar sobre la vía endógena o biosintética. Endógeno. Endógeno quiere decir dentro. ¿Dentro de qué? De una célula. Entonces, mediante esta vía se van a presentar antígenos, proteínas, que sean intracelulares. ¿Y por qué biosintética? Biosintética porque se van a sintetizar a raíz de esta proteína endógena, sintetizar otras proteínas más chiquitas, o en realidad no sería sintetizar la palabra, se va a clivar, va a tener un procesamiento a distintos péptidos y antígenos. Entonces es biosintética. La misma célula sintetiza estos péptidos, que son proteínas de menos cantidad de aminoácidos, ¿sí? O menos peso molecular. Entonces, en la vía endógena o biosintética, ¿qué es lo principal que ustedes tienen que prestar atención y saber? Para no confundírsela con la otra, ¿sí? Son dos vías muy distintas. Primero, en principal, que la vía endógena va a procesar proteínas que estén dentro de la célula, endógeno. El final de esta vía va a ser la presentación en el CMH de clase 1, ¿sí? Molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Y recordemos que las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 se encuentran en todos los tipos celulares, ¿sí? Todas las células tienen complejo molecular de histocompatibilidad tipo 1 y que va a ser reconocido por un linfocito TCD8. Distinto de la vía exógena o endocítica, donde se van a procesar proteínas que estén fuera de la célula, por eso se llama exógena, o endocítica, porque como está fuera de la célula se va a endocitar y va a quedar dentro de una vesícula, ¿sí? O endosoma. Entonces, la vía exógena o endocítica va a endocitar una proteína, un antígeno extracelular, exógeno, va a realizar el procesamiento y lo va a presentar por un CMH2, acá lo dibujé de nuevo, porque no me entraba acá el linfocito, CMH2 con esa proteína procesada y lo va a presentar a un TCD4, ¿sí? Un linfocito TCD4. Entonces, vía exógena presenta proteínas de afuera, termina en un CMH de tipo 2, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo se caracterizaba estas células que tenían CMH tipo 2? Son las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces, las únicas células que van a tener un procesamiento exógeno o endocítico son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Esas tres son las principales, ¿sí? Células presentadoras de antígeno. En cambio, todas las células, incluyendo los linfocitos B, los macrófagos y las dendríticas, también van a tener el procesamiento endógeno porque también presentan por CMH1. Bueno, entonces,
esas son las diferencias en cuanto a por qué el nombre de la vía, qué es lo que va a procesar y por dónde lo va a presentar. El resto es bastante sencillo. Una proteína, empecemos con la vía endógena, ¿sí? Una proteína que se encuentra en el citosol va a pasar por un proceso que se llama ubiquitinización, que se acordarán de biología celular del CBC, donde se le pegan estas ubiquitinas, ¿sí? Que son proteínas que van a dirigir este antígeno a una estructura citosólica que se llama proteosoma. Por eso se caracteriza la vía endógena como que se produce, digamos, el proceso en el citosol, ¿sí? Porque en el citosol se encuentra este proteosoma que va a degradar este antígeno en varios péptidos. Estos péptidos, que tienen menos peso molecular, deberán ingresar al núcleo por esta bomba. Es una bomba que se llama TAP1 y TAP2 y es muy importante. Puede parecer un dato fino, pero es muy importante que sepan que es extremadamente importante, lo vuelvo a repetir, que esté esta molécula TAP1, TAP2. A ver, esta es la entrada, ¿sí? Al núcleo. En realidad, más que al núcleo, al retículo endoplasmático. Sin esta molécula, estos péptidos no podrían ingresar, ¿sí? Y si no ingresan, no se van a encontrar con la molécula del CMH tipo 1, por lo cual no tendríamos, en ningún tipo de célula, no tendríamos la presentación por esta vía, ¿sí? No tendríamos CMH1 con péptido. Entonces, sepan que es recontra importante esta molécula. Se le denomina también que es como una bomba de péptidos del citosol. Lo que hace es bombea, ¿sí? Los bombea adentro. Una vez que los péptidos ingresan, se van a encontrar con el CMH que está sintetizado ya en el retículo endoplasmático. Todo esto, el proceso, es de lo que habló Euge en el video anterior, las características que tiene cada CMH, cómo está conformado, con qué cadenas, poligenismo, polimorfismo, todo eso, ¿sí? Entonces, TAP1, TAP2, súper importante. ¿Para qué vía? La endógena, ¿sí? ¿Por qué? Porque procesa proteínas. La vía endógena procesa proteínas que están dentro de la célula y estos péptidos que fueron degradados van a tener que entrar al retículo endoplasmático y ser presentados por CMH1, que es el objetivo de esta vía de procesamiento. Entonces, acá se pararía todo si no habría TAP1, TAP2. Y sépanlo bien, ¿sí? Acuérdense siempre, TAP1, TAP2. Obviamente que si no tenemos el procesamiento del antígeno que lo clive, también se pararía. Pero, bueno, hay varias patologías donde está mutado esto, ¿sí? Esta molécula, entonces se genera una inmunodeficiencia por no poder presentar el péptido. Y luego muy simple, ya salió el CMH tipo 1 con el antígeno en el surco y se presenta en la membrana celular. Ya tenemos a la célula, cualquier tipo de célula que procesó un antígeno, lo presenta por CMH1 y listo. Y ya el linfocito TCD8 será quien con su TCR, ya lo vamos a ver, que es el TCR, que es el receptor de los linfocitos T, va a reconocer a este antígeno que se encuentra en el surco del CMH1. Esto déjenlo para un ratito, ahora se lo voy a comentar. Con respecto a la vía exógena o endocítica, ya les había comentado que exógeno quiere decir que es un antígeno que se encuentra fuera, ¿sí? De la célula del sistema inmune e ingresa a una vesícula endocítica, ¿sí? Ingresa por endocitosis. Entonces, vesícula endocítica o endosoma temprano es la vesícula que contiene al antígeno extracelular. A esta vesícula se le va a unir un lisosoma generando un fagosoma. ¿Qué pasa acá? En este caso es distinto, ¿sí? El procesamiento del péptido se genera en endosomas. ¿Qué significa esto? Que el antígeno completo que ingresó en esta vesícula endocítica, más los lisosomas, con todas las enzimas que tienen los lisosomas, se van a fragmentar en péptidos más chiquitos, como en la vía endógena lo hacía el proteosoma en el citosol. Acá se hace dentro de un endosoma gracias a las enzimas líticas, ¿sí? Este fagosoma contiene los péptidos, ya listos para presentarse en un surco. ¿En el surco de qué molécula? Del CMH de tipo 2, que fue también generada en el núcleo, procesado,
sale del retículo endoplasmático también dentro de un endosoma y se van a unir endosoma con fagosoma en una vesícula que va a contener al CMH2 con el péptido ya en el surco, ¿sí? Sale y se expresa en membrana. Esto ustedes ya lo habrán visto en otro video, cómo se procesa, es decir, por qué cadenas está conformado, qué características tiene. Y esto es lo mismo, ¿sí? Para que unan los conceptos y unan de lo que trata la clase de hoy, ¿sí? Que sería CMH, las vías de procesamiento y las células dendríticas, que son un tipo de células presentadoras de antígeno. Que ahora después vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, entonces, ya salió el CMH de tipo 2, tiene el péptido en su surco. ¿Recuerdan cuántos aminoácidos debería tener este péptido para ingresar en el surco del CMH? Eso también es importante, ¿sí? Y se presenta acá y lo va a reconocer un linfocito TCD4. Ahora, algo muy importante. Esto es el procesamiento, ¿sí? Pero como yo les conté hace un rato, todas las células tienen CMH1 y hay 3 células muy importantes que tienen la vía de procesamiento de CMH2. Ahora, ¿qué pasa en por ejemplo, un macrófago, un linfocito B, que presenta por ambas vías? ¿Sí? Presenta por ambas vías. Entonces, va a tener proteínas dentro del citosol que van a ser procesadas y van a ingresar al retículo endoplasmático donde está el CMH1, pero en ese mismo retículo endoplasmático la célula también tiene CMH2. Entonces, ¿qué pasa para que esta proteína no ingrese, no se ubique en el surco del CMH2? ¿Sí? Y ahí tenemos la importancia de la cadena invariante o cadena Li o LI, ¿sí? Como le quieran llamar. Es una cadena invariante que se va a ubicar dentro del surco del CMH2 cuando se encuentra en el retículo endoplasmático tapando ese surco, ¿sí? Entonces, en estas células, en un mismo momento vamos a tener en el retículo un CMH de tipo 2 ya sintetizado, ¿no? Que va a estar por acá. En su surco va a tener una cadena invariante Li. Y al mismo tiempo van a haber péptidos que van a estar ingresando al retículo endoplasmático. Entonces, estos péptidos se van a encontrar tanto con CMH1 como con CMH2, únicamente que CMH1 va a ser quien tenga el surco libre y CMH2 tendrá el surco ocupado por esta cadena invariante, ¿sí? El CMH sale con esta cadena invariante, que cuando se une con este fagosoma va a ser degradada, ¿sí? Va a ser degradada a CLIP, que CLIP es solamente la partecita de esa cadena que queda en el surco. A ver, se los voy a dibujar. CMH acá adentro, ¿sí? Lo que voy a dibujar va a estar acá adentro. Vamos a tener un CMH que va a tener una cadena, ¿sí? Esta es la cadena invariante Li. Ahora, una vez que ya se une al fagosoma, esta cadena invariante se cliva. Entonces queda esto. Queda solamente el surco con una cadenita, ¿sí? Esto ya no. Esa es CLIP. CLIP simplemente es una proteína, no es parte de esta cadena, que va a mantener en conformación este surco, ¿sí? El surco no puede estar libre. Una vez que sale y se sintetiza, tiene que estar con una proteína para que mantenga, digamos, la estructura estabilizada. Es lo que va a pasar, después lo vamos a ver con la generación del TCR y el BCR en ontogenia, ¿sí? Los receptores deben estar completos. Si no están completos, son más lábiles y se destruyen. Entonces, en un primer momento tiene la cadena Li, después esto se cliva, tenemos a CLIP, y una vez que ya se encuentra con los péptidos, el péptido reemplaza a esta cadena y se ubica en el surco, ¿sí? Es muy importante una cosa que me estoy olvidando de contarles, que es la presencia de una molécula, ¿sí? Acá no la dibujé, pero tengan muy en cuenta porque es muy importante también. CLIP va a permanecer unido, ¿sí? Y va a estar tapando el sitio de unión. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece otra molécula, que también es de CMH2, pero ¿se acuerdan? Bueno, cuando Euge les habló de CMH2, tendrían que ver primero el otro video, la molécula HLA-DM, ¿sí? HLA-DM es un tipo de molécula de histocompatibilidad de tipo 2
que es muy necesaria para medir la separación del CMH2 con CLIP, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Para ordenar, entre el antígeno se procesa, se hacen péptidos más chiquitos por los lisosomas y a su vez CMH se sintetiza en el retículo endoplasmático. CMH sale, ¿con qué sale? Con esta cadena invariante, ¿sí? Sale con la cadena invariante, acá adentro está con la cadena invariante y cuando sale esa cadena invariante se cliva y tenemos a CLIP. Gracias a la presencia del HLA-DM, este CLIP va a ser removido y le va a dejarle lugar a la proteína para que se una al surco. Y ahí ya tenemos el CMH de tipo 2 sin el CLIP, únicamente con el antígeno presentado en membrana, ¿sí? Entonces, sepan las diferencias entre ambas vías. Ahora, ¿esto siempre es así? ¿Es tan estático? Bueno, no es tan estático siempre. Pueden ser las proteínas intracelulares presentadas por CMH2 y pueden ser las proteínas extracelulares presentadas por CMH1. Sí, se puede, existe y de hecho esto es muy útil, ¿sí? Tenemos las vías por separado y sepan que existe una vía cruzada donde, que esto es la parte que les dije que dijimos para después, donde el antígeno intracelular, ¿sí?, va a endocitarse una vez estando dentro, ingresa en una vesícula endocítica, ¿sí? Se endocita. A ese proceso se llama autofagia y se va a generar un autofagosoma. Antes era fagosoma, en la vía cruzada, si un péptido intracelular ingresa en un endosoma, se llama proceso de autofagia en un autofagosoma, ¿sí? Entonces, este autofagosoma va a seguir lo que es la vía exógena. Se va a unir al CMH tipo 2. Y así una molécula intracelular va a ser presentada también por un CMH de tipo 2. ¿Por qué es muy importante esto? Hay muchas patologías generadas por microorganismos intracelulares, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, que ya vamos a hablar un poquito de esta bacteria, no sé si ya lo habrán visto en micro, y si no lo vamos a hablar cuando veamos los perfiles de los linfocitos T. Es una bacteria intracelular que, bueno, permanece dentro de la célula. Imagínense ustedes si tenemos una bacteria que está dentro de la célula y no puede ser presentada por un CMH de tipo 2, que justamente es el tipo de CMH que va el más importante, digamos, de lo que es la activación de los linfocitos T y la generación de perfiles posteriores. Es muy probable que esto ahora mucho no se entienda porque faltan clases todavía, esta es la tercera. Esto es todo como un cuento y un proceso, ¿sí? Esto se va a ir viendo después. Vamos a ver por qué es tan importante el CMH2 para activar los linfocitos T, los linfocitos B, la generación de anticuerpos. Lo que no pasa con CMH1, ¿sí? CMH1 es más importante para el TCD8. Pero bueno, esto es como en los siguientes seminarios van a ver ustedes cómo se sigue completando lo que son las vías del sistema inmune y la generación de inmunidad. Por ahora sepan que existe una vía cruzada. A ver, yo tenía por acá un dibujo, creo que es este. Presentación cruzada donde antígenos, me voy a ver acá, donde antígenos intracelulares ingresan en un autofagosoma y sigue la vía del CMH2, y donde antígenos extracelulares como los virus ingresan en un fagosoma y en lugar de seguir la vía del CMH2 siguen la vía para unirse en un CMH1. ¿Ven? Proteosoma, TAP1, TAP2, CMH1. A ver, ¿por qué es muy importante en este caso? ¿Sí? Los virus, que son extracelulares, deben ser procesados por CMH1 porque ¿quién va a reconocer este CMH1? Acá, CMH1. Un linfocito TCD8, ¿sí? Como vamos a ver después, los linfocitos TC8 son muy importantes para lo que es la inmunidad adaptativa antiviral, ¿sí? Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos ahora si no lo entienden, solo quédense con este concepto. TCD8 es inmunidad adaptativa antiviral. Al igual que las células NK, ¿sí?, que son células muy importantes para la inmunidad antiviral, pero de la inmunidad innata, ¿sí? Bueno, entonces sepan esto, las vías, las diferencias entre cada una y
que existen vías cruzadas, ¿sí? Vías cruzadas tanto para la endógena y para la exógena. Creo que nada más. Si tienen alguna duda sobre este tema, me preguntan. Bueno, espero haber sido un poco clara y si no, díganme tranquilos y les vuelvo a explicar lo que sea que me haya faltado. Lean lo del libro, que está bueno, más o menos es lo mismo que les acabo de explicar, pero bueno, quizás después de escuchar un video, tener algún tipo de clase virtual sea más sencillo. Pero bueno, espero sus dudas y espero haber sido bastante clara.